Radio Ancoa presenta Piedra Roseta, un programa que clarifica la contingencia del país desde la perspectiva de Linares. Jueves 19 horas en el 95.7 FM, en TV5 Linares y plataformas digitales. Piedra Roseta, programa interactivo con un destacado equipo de panelistas. Otro día más juntos y lo más importante desde el 95.7 Piedra Roseta. Diversos profesionales conversando de la contingencia nacional y de lo que nos convoca como provincia de Linares. Llamativamente, esta semana ha sido bastante ajetreada desde el punto de vista político, constitucional y también regional. De esta manera, y con mucha alegría saludamos a Héctor Hernández, Marco Villagra, José Asbun, Rodrigo Godoy y, como usted sabe, quien les habla, Paula Nuche, quien semana a semana estaremos con ustedes conversando de las cosas importantes que están pasando. Quiero saludar a mis queridos compañeros y contarles a ustedes que hoy día hay un tema que es bastante importante que vamos a conversar en Piedra Roseta. Estoy hablando de lo que ha avanzado en la Convención Constitucional. Como ustedes saben, este proceso ha ido cumpliendo diferentes etapas, desde el plebiscito, la posterior elección de los convencionales constituyentes, luego cuando comienzan con sus funciones, lo que tuvo que ver con su organización interna, el establecimiento del reglamento y en la posterioridad la discusión en comisiones de diversas temáticas que posteriormente servirían para el borrador de la nueva Constitución. Dentro de las comisiones tenemos la Comisión de Sistema Político, la Comisión de Principios Constitucionales, la Comisión Forma de Estado, la Comisión Derechos Fundamentales, la Comisión de Medio Ambiente, la Comisión de Sistemas de Conocimiento y la Comisión de Sistemas de Justicia. Hoy día, ¿cuánto trabajo llevan? 130 artículos aprobados por el Pleno. Hay algunos que han sido bastante discutidos, otros más polémicos. Pero ¿qué es lo importante? Que usted se informe en qué está esta discusión y también ver la mirada de nuestros profesionales, que en este caso son personas con bastante expertise en el tema, grandes colegas, grandes abogados de la provincia de Linares con experiencia en diversas áreas. Pero a modo de resumen, les cuento que la Comisión del Sistema Político ya tiene su borrador aprobado respecto de diversas normas que han ido apareciendo respecto de sus temas. Pero ¿qué es el sistema político? Entendemos hoy día que Chile lo tenemos determinado como un estado unitario en donde el poder se concentra en un centro político que de manera desconcentrada y descentralizada va a las diferentes regiones de Chile. Pero entendiendo que es centralizado, ya que todo se concentra, en este caso, en un ejecutivo que tiene sus funciones principales, en este caso de manera clara, en Santiago, y en donde en las diferentes regiones funcionan los servicios que van en la práctica resolviendo las problemáticas de los diferentes territorios. Pero este concepto de Estado unitario, entre otras cosas, también se ha querido cambiar, como por ejemplo lo que tiene que ver con la conformación del Congreso Nacional. Hoy día entendemos que tenemos Cámara de Diputados y Senado, pero parece que eso en este borrador ya no está así. Eso y muchos temas vamos a hablar en Piedra Roseta. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Héctor? Hola, Paula, un saludo cordial. Marcos, buenas tardes. José, seguramente se nos integrarán unos minutos más. Rodrigo, Godoy, un saludo cordial a todos los oyentes de la radio en todas sus plataformas. Héctor, esta semana ha sido bastante movida, por decirlo de alguna manera, dado que
se ha avanzado en diversos temas, sobre todo lo que tenía que ver con el Estado plurinacional, pero el tema que nos convoca hoy día es el sistema político. Nosotros acá vamos a comentar primero 2 artículos para contarle a la ciudadanía que nos escucha hoy día, más que nada, cuáles son estos cambios que se vienen a proponer en esta materia. Primero tiene que ver con el tema de la democracia. Se establece que Chile es un Estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en un marco de la unidad del Estado. Por otra parte, en el inciso que viene luego, se establecen los diferentes pueblos y naciones indígenas preexistentes de forma de darles reconocimiento, además de los otros que puedan ser reconocidos por la ley. Por otra parte también se establece el cumplimiento de esto a propósito del reconocimiento, que es garantizar, promover todo lo que tiene que ver con sus derechos. Esto viene a ser un cambio importante a propósito de lo que tiene que ver con el sistema político, porque estamos reconociendo un cambio desde un Estado donde todos somos chilenos a un Estado donde estarían coexistiendo naciones. ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, en términos generales voy a ser súper claro con los oyentes, digamos, porque yo creo que en esto hay que ser muy transparente. Cada uno de los panelistas que están en este programa tiene una opinión formada a propósito del proceso constituyente en general. Y lo que voy a decir de entrada responde a una reflexión profunda, concienzuda, que además ha ido surgiendo también en este mismo programa. Yo hoy día me planteo contrario al proceso constituyente tal como está. Estoy disponible por un rechazo, lo que no quiere decir que no crea que este país necesita urgentes cambios. Soy de los que creen que una salida simplemente con un burdo rechazo finalmente a este proceso, pero que parece cada día más necesario a propósito de lo que se está planteando, no es la solución para los graves problemas que tiene nuestro país. Chile necesita cambios, urgentes cambios. Incluso venía y lo planteaba hace unos días a propósito de la violencia que está cruzando la sociedad chilena, viviendo un momento crucial. Yo creo que quizás uno de los más complejos, aunque no pareciera, algunos tratan de quizás morigerarlo, pero yo creo que uno de los momentos más complejos de la historia de toda nuestra república, y eso me lleva a plantearme como en una posición de rechazo a este proceso. Vuelvo a insistir, y quiero ser muy responsable, no es que no crea que haya que hacer cambios, hay que hacer cambios profundos, pero creo definitivamente que este proceso constituyente perdió la oportunidad real de ser ecuménico, de alcanzar cambios que nos englobara a todos. Está tan mentada y ya a esta altura tan ya sin sentido expresión, la casa de todos, terminó no siendo la casa de todos, sino que siendo solo la casa de un grupo que si bien es importante en la sociedad, no es mayoritario. Se levantó banderas en el proceso constituyente que desafortunadamente no escuchó las demás voces, y que me lleva a mí personalmente a plantearme desde un punto de vista el rechazo a este proceso. Ahora, dicho aquello, evidentemente creo que lo que se ha ido aprobando hasta el minuto evidentemente contrasta con una cuestión de la realidad nacional propia. Nadie puede negar que Chile tiene pueblos originarios, evidentemente que es así, pero necesariamente debía legislarse en la forma que se ha hecho, entregándole, distinguiendo finalmente y estableciendo una nación para pueblos indígenas y el resto de los chilenos. Yo creo que ese trasfondo en definitiva fue lo que generó, por lo menos en mí, esta sensación de rechazo. Y todo lo demás se trasunta, porque todo lo demás en la Constitución está completamente empapada por esa división entre chilenos y pueblos originarios, que tú la vas viendo en todo el texto constitucional, en el sistema judicial, en el sistema, en los derechos, en el derecho de propiedad, en la conformación de este nuevo Ministerio Público, ¿cierto?, que ya no sería encabezado por un fiscal nacional, sino por un consejo, en el Banco Central, en todas las instituciones que fue creando la Asamblea Constituyente, la Convención Constituyente, la nueva Constitución, introduce este concepto de los pueblos originarios y los establece casi como una especie de garantes impolutos, primigenios,
casi como bendito, distinguiéndolo de los demás chilenos. Y esa cuestión a mí finalmente me generó el ruido que me lleva a estar muy en contra de este proceso constituyente. Te entendemos completamente y una visión válida respecto de un tema importante y que nos atañe a todos los chilenos. Recordar que la Constitución es la casa de todos, no tan solo de los convencionales constituyentes que elegimos de forma democrática para que representen en el Pleno y vayan generando estas normas, sino que es un proceso en donde tú también, mediante tu conciencia, tienes que generar cuál es la posición que vas a tomar. Don Marcos Hernández, hoy día estamos viendo una transformación de lo que entendíamos como el Estado unitario, en donde se entendía de manera simple que cabíamos todos en ese concepto. Posteriormente se entendió que había que generar algún tipo de reconocimiento, dado que de los 155 convencionales constituyentes, 17 son parte de los pueblos originarios que representan la cosmovisión, la idiosincrasia y las características propias de cada uno de este pueblo. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Muchos académicos hablaban de que estaba la posibilidad de declarar un Estado multicultural, por otra parte el Estado plurinacional, que viene a ser más que nada una tradición de lo que es la Constitución de Ecuador y de Bolivia, un concepto más reciente de las constituciones latinoamericanas. También estaba la posibilidad de generar un reconocimiento a los pueblos, pero sin dotar de autonomía y de independencia total, como se ha pedido por algunos de los convencionales constituyentes que hoy día están generando contenido en este proceso. Y por otra parte, quedarnos como estamos y generar algún tipo de protección legal. Tu reflexión como un letrado al respecto. Nos gustaría escucharlas hoy día. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. A todos y a todas. Quiero partir diciendo que el tema de la Convención Constitucional se ha transformado típicamente en algo chileno. ¿Y por qué digo típicamente en algo chileno? Porque establecemos una fórmula de solución frente a un problema y no nos demoramos ni 10 segundos en pensar cómo estos procesos tienen que morir pronto, cómo estas situaciones no tienen que llegar a puerto para que es precisamente marcar algún tema o algún punto político. Y lo digo también porque no solamente la reflexión que acaba de hacer Héctor es una que está sobre la mesa muy, muy potente y muy patente, sino también porque vemos que los temas de la Convención Constitucional no se trabajan con paciencia, no se trabajan con prudencia. Estamos en una situación mediatizada, tenemos convencionales que son amigos de la falsedad y la mentira, y tenemos otros que son amigos de la ideologización extrema. Por lo tanto, esas situaciones, cuando están en el seno de una institución que está tratando sobre la norma fundamental que va a regir los destinos de los chilenos durante los próximos años, realmente establece un panorama sombrío. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es sumamente importante. Y la responsabilidad también republicana tiene que ser importante en esta situación. O sea, a mí, desde esta perspectiva, hoy día cuando se está tejiendo una constitución, salta un artículo, ese artículo se pone en el conocimiento público y prácticamente es tirarla a los leones para que en el circo romano sea desmenuzada, sea atacada, combatida y por el otro lado resistida por otros que van a la defensa. Y en definitiva yo siempre me pregunto, y le pregunto a muchas personas, si entienden en definitiva qué es lo que se está discutiendo en esta situación. O sea, no solamente porque hay que hacerse cargo de los problemas que probablemente están en la génesis de las situaciones que generan crisis y caos social, y si no nos hacemos cargo de eso por solamente el voluntarismo de decir que no existan, o por el principismo, y finalmente esa situación es tirarle un poquito de tierra a un problema que después va a surgir con mayor fuerza. Entonces a mí me falta, dentro de todos los insumos que se han establecido en la Convención, estos elementos de prudencia,
lo señalaba en el programa pasado, que me falta tiempo, y falta mucho tiempo, porque si una norma sale vía express, sale como vía a olla a presión, tú necesariamente vas a cometer errores. Y esos errores en una constitución que tiene 2 vías de salida en este minuto son muy complejas de tratar y de trabajarla. Es como entregarle esta situación a un sí o un no, y esa situación solamente se hace cuando tú tienes un juicio completamente y absolutamente formado del producto que te están entregando. El plebiscito del año 88 tuvo esa característica, era decirle sí o no a una persona que era un dictador. Y se acababa el asunto. Pero cuando tú tienes un plebiscito de salida donde tienes que trabajar, conocer el sentido, el alcance, la extensión de las normas, es muy complejo en esta situación. Y por eso, y con esto cierro, me parece muy complejo que desde la Convención Constitucional las fórmulas de comunicación hayan sido tan deficitarias. Porque estos problemas necesariamente tienen que ver con los déficits. Cuando tenemos personas que van a payasear a la Convención Constitucional y otros derechamente, y que pueden estar haciendo la pega, le interesa más la cuña en el medio de comunicación, porque no están viendo el producto que van a entregar, sino que están viendo la próxima elección, o están viendo cómo va a ser su futura candidatura electoral. Muchas gracias. Acotar para nuestros auditores de manera clarificadora algunos conceptos que de dónde han nacido y se han ido desarrollando en nuestro país. El tema del Estado plurinacional parte a propósito de un académico de la Universidad de Chile llamado Salvador Millaleo, que establece esta coexistencia de 2 naciones dentro del territorio nacional y la importancia del reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios a propósito de entender sus características propias. Por otra parte, también cabe destacar algo que se menciona y que hace relación a propósito de este Estado plurinacional, que viene a ser el reconocimiento, pero también por algunos grupos establece que es la reivindicación de una sociedad chilena que ha sido diversa, pero que se ha impuesto, que es una sociedad sabiendo que somos muchas sociedades. Y ahí es donde también se abre el debate, porque en realidad ¿son 2 culturas? ¿Son 2 naciones o más naciones aún? ¿O todos tenemos el sentimiento patrio y compartimos la historia de ser únicamente chileno? José Asbun, abogado, cuéntanos cuál es tu visión al respecto. Plurichile es tu cielo azulado. Eso es lo que quieren. Tengo 3 panelistas a mi costado, muy amigos todos. Los 3 esbozaron una sonrisa, se pudo escuchar, ustedes lo pudieron escuchar y ver quienes no están. Y estoy seguro que quienes nos están escuchando también en sus casas, en el vehículo, también pudieron esbozar una sonrisa, quizás tanto por la letra como también por mi voz. Pero eso es lo que hoy nos causa la Convención Constituyente. Risa, un chiste. Y hay que decir las cosas de frente y claro. El nivel de debate es deplorable. El nivel de los artículos que están saliendo es deplorable. Claro, hay algunos que podemos rescatar, de todas maneras. Pero es un chiste. Un circo. Y hay que decirlo. Y hay que informar. Y lo que han dicho anteriormente los colegas acá es sumamente importante. O sea, tenemos que llevar la información a la gente para que pueda elegir informado. Porque no hay que nublar la vista tampoco, y como decía Marco, y muy bien Héctor también, creo que el pueblo habló, Chile habló en el plebiscito de entrada, y se eligió cambiar la Constitución. La fórmula, el mecanismo en el que estamos actualmente es totalmente erróneo, porque se precipitó. No vamos a buscar culpables ni nada, sino que se precipitó. Quizás hay que buscar otro mecanismo. Claramente la Constitución del año 80 hay que cambiarla, porque así lo quiere la gente, quiere modernizar, hay muchas cosas. Pero este mecanismo
creo que ya ha demostrado su total falencia y es peligroso, y hay que entenderlo así, es peligroso lo que va a salir este 5 de julio, que es cuando se entrega el borrador. Entonces tenemos que hablar de cara a la gente, decirle, oiga, esto lo va a afectar así. Podemos llenarnos de palabras leguleyas, ¿cierto?, del derecho, que lo vamos a entender nosotros que estamos acá, pero las personas que viven de las carreras de galgos, del rodeo, de la agricultura, a ellos hay que explicarles de que categorizar a los animales como seres sintientes va a acabar con las carreras de galgo, va a acabar con el rodeo. Hay que explicarles a ellos de que la agricultura corre peligro, la agricultura que es nuestra zona, y no es nuestra zona, Chile, es importantísimo. Cuando una semilla de origen, ¿cierto?, no se le puede plantar a 14 kilómetros a la redonda una semilla genéticamente modificada. Eso es lo que se está planteando. Eso es lo que a la gente le va a afectar el día de mañana cuando esta constitución sea aprobada. Que Dios quiera no lo sea así. Y sí, yo quizás estoy colocando la carreta delante de los bueyes, diciendo voy a rechazar sin siquiera ver el borrador, pero es que con 130 artículos ya me basta y me sobra. Y es lo mismo que el presidente Boric, cuando dice, salga lo que salga, yo voy a aprobar. Es totalmente irresponsable. Y hay que decirlo con todas sus letras. El presidente de Chile no puede decir que va a aprobar algo que todavía no sabe si va a ser o no bueno para Chile. Una cosa es la necesidad de cambiar la Constitución o reformarla, pero otra cosa es cambiarla por esto, por un mamarracho, por algo que nos causa risa. Eso es lo sumamente importante. Y además, el presidente Boric dice, esta va a ser la casa de todos, como ustedes, colegas, también lo han dicho. Claro que tiene que ser así, si en la Constitución tenemos que caber todos. Pero esta es la Constitución, lo que llamo hasta ahora, es la Constitución más segregadora que podemos pensar. Porque tus derechos, ciudadano chileno, civil, etcétera, no van a ser los mismos que el ciudadano mapuche, que el ciudadano de otro pueblo, porque van a tener sus propios mecanismos, su propio gobierno, defensa defensa marítima, sale en el artículo. ¿Me entienden? Entonces esa es la realidad del alcance de lo que hoy se está... Claro que hay que reconocer a los pueblos indígenas preexistentes, pero creo que lo de ahora es sumamente peligroso. Y sobre todo porque hoy en Chile tenemos un presidente que usa el silencio como un arma, pero cuando habla deja ver su faceta más transparente para él, lo que realmente él siente, que es odio, es violencia, cuando él se está refiriendo a algunos temas. Y eso creo que él aún, el presidente Boric, aún no entiende que es presidente, que no solamente es un títere del Partido Comunista, sino que también hoy de la Convención Constituyente. ¿Me permites hacer un alcance a propósito de las palabras de José y retomando un poco lo que decía Marco? Yo creo que, a ver, hay que ser súper responsable, y lo digo con toda esta altura de mira, que efectivamente el proceso constituyente y los convencionales perdieron la oportunidad de haber cumplido con esa expectativa que el 80% que votó apruebo, entre los cuales yo no tengo ningún problema de decirlo, no estoy. Siempre pensé que la Constitución, como los países civilizados, se reforman, viven procesos de reforma, no necesariamente de cambios absolutos, pero por supuesto coincido y creo en lo profundo que el país necesita cambios profundos en cuestiones que son relevantes, pero no necesariamente en la institucionalidad absoluta del país. Y vuelvo a retomar con lo que, insisto, señalaba Marco. Aquí hubo una cuestión de irresponsabilidad respecto de farrearse una oportunidad que era preciosa, una oportunidad de efectivamente resolver esos problemas que Chile necesita. Evidentemente aquí habían problemas de dignidad, mucha gente lo sabía en la calle y te lo dice, y uno mismo lo sentía, lo palpaba y lo vivía. Había colusión de los empresarios, había un tema de poca participación política, existe,
existe un tema de acceso justo a ciertos bienes y derechos. Evidentemente que el país tiene problemas. Por supuesto que creció, avanzó y por algo este país se llenó de inmigrantes y por algo es el país que tiene el índice per cápita más alto de Sudamérica, el IDH más alto. O sea, cifras, a algunos no les gusta la cifra, pero es cierto. Pero por supuesto tenía problemas. Y la reflexión final que hago, y te doy la palabra finalmente, Paula, es esa, es simple, muy sencilla. La Convención Constituyente se perdió, se farrió la oportunidad, y lo digo a esta altura, aunque es cierto, falta todavía por terminar el proceso. Y yo lo dije, a veces no basta con esperar que se queme completa la casa, si se está quemando una habitación hay que reaccionar. Y en este caso la reacción es justa, lógica y honesta, es decirle a este proceso que no dio el ancho, se farrió la oportunidad, y es el momento de buscar un plan B, C, no sé, una alternativa a este rechazo que yo creo que mucha gente está planteando. Y esa tercera alternativa también la entregó lo que era la Convención de Viena a propósito de generar una tercera alternativa diferente al apruebo y al rechazo, que quizás podría ser que no me gusta esta constitución, pero quiero seguir en el proceso constituyente. Eso no tuvo mucho, por decirlo de alguna manera, acogida por las fuerzas políticas, pero todavía está ahí. Yo quiero hacer una crítica, si me lo permiten mis queridos colegas, respecto al capítulo que hemos estado analizando a propósito del oficio 647. Al respecto, lo que me llama la atención y lo que yo me parece que está sobreabundante la técnica que se ha utilizado para la redacción. A propósito del inciso 3 que se establece, en cumplimiento de lo anterior, el Estado debe garantizar la efectiva participación de los pueblos indígenas en el ejercicio y distribución del poder. Y ¿Sabía usted, mi querido auditor, que la palabra participación ha sido, junto con la palabra Estado, una de las palabras que más se han repetido en el borrador? ¿Y qué le quiero decir yo con esto? Hoy día la participación la tenemos, la manera de manifestarla en la Constitución, en el artículo 5, mediante el voto y el plebiscito, que son las formas de participar en la vida de la nación. Y por otra parte, el derecho a la petición, donde usted puede ir donde la autoridad oral, de manera oral o escrita, y solicitarle algún tipo de acción o solicitar algún tipo de información, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? Hubiera bastado quizás que la técnica legislativa se estableciera que Chile es una república democrática y participativa. Y con eso ya todo esto que tiene que ver con la participación propiamente tal le correspondería a una ley. Sobre todo lo que tiene que ver con los órganos, con la forma en cómo se va a analizar, por ejemplo, la ley, todo lo que tiene que ver con las elecciones, si es que van a haber escaños reservados, si es que van a haber algún tipo de cuota, etcétera. No era necesario poner más de la mitad de esta norma ejemplificando, es como cuando uno dice, tú sales de la casa, ¿tengo permiso para salir? Sale de la casa. Entonces es como que uno dice, tienes permiso para salir de la casa, puedes caminar por el parque, puedes caminar por la vereda, puedes tomar un colectivo, puedes tomar una micro. Bastaba con decir que tú tienes permiso para salir de la casa y lo otro ya viene a ser materia de ley. Al respecto de esta materia en específico, esa es mi opinión, y yo creo que lamentablemente la técnica que se ha ido redactando ha sido demasiado sobreabundante. Pero esto no es tan solo lo que hemos estado viendo, sino que también tenemos otro tema importante, que es el sistema de justicia, lo que conocíamos como poder judicial, con una estructura jerárquica donde la Corte Suprema, la Corte de Apelación y los tribunales ordinarios y tribunales especiales venían a ser una especie de pirámide en donde la toma de decisiones se iba generando de una manera también descentralizada y desconcentrada según los territorios, según la materia, pero por otra parte donde si usted tenía algún problema, como se dice en el tribunal chiquitito, podía subir al tribunal más grande para que le revisaran qué es lo que pasaba con eso que salió del tribunal chiquitito, para que usted me entienda. Hoy día este sistema que hemos conocido durante toda la existencia de nuestro país también quiere ser reformado, y quiere ser reformado a propósito de generar ciertos cambios, y la principal crítica es que al cambiarlo de poder judicial a sistema de justicia ya estamos generando una incerteza jurídica respecto de lo que significa la separación de los poderes del Estado clásica, que es parte de nuestra tradición histórica en Chile: ejecutivo, judicial y parlamentario, que es legislativo.
Pero con esto como que nos queda dando vuelta en el aire. ¿Qué es lo que irá a pasar? Marco Hernández, ¿cuál es tu opinión respecto del sistema de justicia? Marco Villagra, ¿está funcionando bien el sistema de justicia? Porque yo soy abogado y creo que hay cosas que funcionan, hay cosas que se pueden mejorar. Pero en la práctica yo igual me siento satisfecha con gran parte de cómo es la justicia chilena. ¿Cuál es tu opinión al respecto como abogado, como colega, como todo? Me voy a tomar un minuto solamente para cerrar el punto anterior. Yo creo, José, que si la creación, digamos, de himnos para festinar una situación que es compleja, y tú mismo lo señalas, y bombardearla con situaciones que incluso no están claramente establecidas, también desinforma. Es lo que nosotros hemos dicho respecto de la convencional constituyente Marinovich, de Fontaine hoy día, de la constituyente Juve, que en definitiva tú no sabes, y hay por el otro lado también deben haber varios, pero que no le hace bien al sistema. Entonces creo que hay que tener ahí un poquito de dejar, digamos, esa parte donde la política nos lleva a tratar de establecer un punto, y en realidad decir, si no nos gusta, no nos gusta. Si creemos que la situación no está avanzando bien, tal como le decía Héctor, yo me matriculo con un tema. Pero la otra situación no está clara. O sea, lo de la semilla, perdóname, es una situación que claramente no está en ningún lado. Solamente esto es el razonamiento a fortiori al que nos tienen acostumbrados ciertos equipos y grupos políticos. Entonces, yo creo que no es bueno caer en eso, precisamente en un panel donde queremos que la gente salga informada. Con eso, y dicho eso, creo que es importante también ver que aquí hay una situación que en Chile de tanto no hacernos cargo de los temas, finalmente terminan explotándonos en la cara. Y creo que esta situación mismo del sistema judicial, el poder judicial, o las separaciones clásicas de los poderes, da cuenta efectivamente de la sensación general de que hay un problema con la justicia en Chile. La solución, y creo que Paula le dio en el clavo, la técnica que se está utilizando en la redacción de la Constitución es sobreabundante. Si las constituciones fueran hacia el maximalismo, como hemos dicho, o sea, si ya vamos en 130 artículos y todavía nos falta el grueso, que tiene que ver con la organización del Estado, solamente están dándose los elementos básicos del sistema de justicia. De las garantías constitucionales falta muy poco. Entonces, frente a esa situación, yo creo que el llamado de atención aquí es que precisamente la técnica constitucional no ha sido la mejor en la redacción precisamente de temas que son necesarios ir abordando. Y yo sí creo que el sistema judicial necesita rápidamente una reforma. Tenemos una cantidad de tribunales especiales creados por ley que funcionan al amparo de la administración, y yo creo también que se necesitan los tribunales contenciosos administrativos en Chile. O sea, al punto que hoy día solamente los podemos tener en algunos temas muy específicos, y resulta que eso no le llama la atención a nadie, que un simple ciudadano tenga que litigar contra todo el poder del Estado. Díganlo todos los funcionarios públicos que termina un gobierno y son defenestrados por la administración que ingresa, y tienen que recurrir de protección, tienen que ir a distintas vías o caminos. Creo también que la Contraloría General de la República necesita rápidamente una reforma. No se pueden tomar el tiempo que se toman. Y además de eso, tiene que resolver rápidamente muchos de los temas asociados a situaciones en las cuales los justiciables están esperando. Contraloría General de la República tiene también un tribunal que funciona en su seno. Entonces, toda esta situación que nosotros decimos, oiga, hay un sistema judicial súper jerarquizado que está, no sé, funcionando bien o mal, pero en realidad hay varios temas que se escapan, que son puntos de fuga y que no están bien tomados. Yo siempre creo que la constitución política tiene que establecerse en función de garantizar libertades, derechos y dignidad de las personas. Y por lo tanto hay que mirar con más desconfianza esta invasión de repente del Estado en la esfera
Y si no dotamos de protección a las personas frente a la acción estatal, ahí es donde, desde mi perspectiva, la Constitución empieza a perderse. Déjame Adelante. tomar las palabras de Marco para responder también tu consulta a propósito del sistema judicial. El sistema judicial evidentemente requiere reforma, eso es indudable, pero la estructura, el esqueleto del sistema y los contrapesos que existen dentro del mismo funcionan bien. En general, las estadísticas latinoamericanas y en general mundial, incluso tú sabes que nosotros formamos parte de la OCDE, evalúan bastante bien nuestro sistema judicial. Ahora, eso no quiere decir que requiera cambio. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la justicia vecinal, juzgado policial local, requiere evidentemente más atribuciones, más recursos, pero también más dientes. Ahí falta hincarle, valga la redundancia, un diente, porque son temas que le llegan mucho a la ciudadanía. Por supuesto, también hay que hacer reformas respecto de, y aquí puedo entrar incluso en algunas cosas que la misma Asamblea Constituyente ha tocado, en la fundamentación misma de las resoluciones. Yo en eso no creo que el sistema se vaya a destruir porque los jueces puedan fundamentar un poco más aquellas resoluciones que son atingentes a los ciudadanos, o que este concepto de acceso a la justicia efectivamente se haga más carne, sobre todo, y uno que lo ve habitualmente cuando los jueces en forma abundante o sobreabundante requieren muchas pericias, peritajes, etcétera, que alejan a la ciudadanía del acceso a la justicia, valga la redundancia, que es la función primordial de los tribunales de justicia. Pero esas son cuestiones en general que son perfectibles en un sistema democrático sin cambios mayores a la Constitución. Eso se puede arreglar por ley. Tú puedes arreglar por ley todos esos defectos y todos aquellos que tengan que ver con cómo mejorar el accionar propio del tribunal. Pero en general cambiar la fisonomía, el sentido de la institucionalidad, su jerarquía, yo creo que no iba en sintonía con lo que realmente Chile requería. Vuelvo a insistir, nosotros nos comparamos habitualmente. Chile, desde que ingresa a la OCDE, desde que asume la concertación y retorna a la democracia en Chile, nuestros políticos en general se preocuparon de estandarizar en Chile muchos conceptos y ámbitos en los para saber cómo estábamos. Típico, y la gente lo conoce mucho, son las pruebas PISA y todo esto que tiene que ver con la educación. Pero en materia judicial era conocido, y es tan conocido este tema que por algo en Chile se reforma la justicia penal. La justicia penal precisamente se reforma porque teníamos problemas serios con un sistema que no sé, los colegas no sé acá si lo alcanzaron, Marcos por lo menos lo alcanzó a ver, yo también alcancé a verlo, el sistema penal antiguo que era oscurísimo. Y eso permite también que se reforme la justicia en materia laboral, en materia de familia, y ahora viene la reforma a la justicia civil. Es decir, el país en materia judicial ha hecho esfuerzos por hacer cambios que permitan un mayor acceso de la ciudadanía a la justicia, pero definitivamente los cambios que propone la Asamblea Constituyente, me da con decir Asamblea, pero es la Convención Constituyente, no tienen nada que ver con la que la ciudadanía observaba, olfateaba y sentía, son los problemas reales de la justicia chilena. Yo quiero hacer mención respecto al capítulo del sistema de justicia, algo que me llama mucho la atención y que tiene que ver con la justicia vecinal, incluida en la Constitución. Llamativo. Así se establece que se tiene que generar una justicia vecinal y los juzgados vecinales. Esta justicia vecinal se compone por los juzgados vecinales y centros de justicia vecinal. Se supone que en cada comuna del país, con asiento en una que tenga municipalidad, se va a generar esta función jurisdiccional que va a solucionar los problemas que no tienen una regulación especial de otro tribunal. Eso quiere decir, como se llama vulgarmente, el bolsillo de payaso. Que ya lo son los juzgados de policía local. Pero más aún. Ven más de 50 temas. Así es. Pero... Te lo digo porque yo he sido juez de policía local. Y sabes lo que significa. Más de 50 temas. Dan. Pero a mí me llama la atención que también había un concepto que se había tratado en el Consejo Nacional de Participación Ciudadana del año 2017, que sacó el informe, que más allá del concepto de justicia vecinal se generaba el fortalecimiento de la figura del ombudsman, que en definitiva venía a ser como un defensor ciudadano, que quizás podría estar dentro del mismo municipio en coordinación con el Ministerio de Justicia y que preste asesoría, apoyo a los dirigentes, a las organizaciones de la sociedad civil y en definitiva a todas las personas que son parte de la comunidad y que tienen algún tipo de problema jurídico que no puede ser resuelto por el mismo municipio. Pero aquí, en este borrador, en esta propuesta, se establece este sistema de justicia, se establece también los centros de justicia vecinal, cómo se van a establecer, y por otra parte, toda una orgánica respecto
respecto de cómo se debe actuar a propósito de erradicar la violencia contra las mujeres, contra la disidencia, diversidades de sexo genérica en todas las manifestaciones y ámbitos. ¿A ustedes les parece, como técnica legislativa, netamente como técnica constitucional, que un tipo de justicia se establezca en la Constitución? Porque desde mi experiencia yo entiendo que todo esto se establece y también vendría a ser materia de ley y del Congreso Nacional de establecer, ya que acuérdense que en el Congreso Nacional está la manifestación de la voluntad soberana de la nación que eligió al diputado para que genere esos cambios, y no en la Constitución. José Asbun, ¿cuál es tu opinión al respecto? Me parece que es continuar con lo que se conversaba en el bloque anterior respecto a que hay una sobreabundancia de lo que quizás a la materia constitucional corresponde, más que de todos los que estamos acá. Paula, cierto, sabe de eso, especialista en eso. Me parece, bueno, una de las tantas yayitas que le podemos encontrar a esta hoja en blanco que le entregamos, cierto, a los constituyentes. Don Marcos, esto es política. Esto es política. Tenemos que informar no solo, claro, del articulado que sale, pero de la discusión. Yo lo dije, eso es parte, lo que comenté, los ejemplos son parte de la discusión que se está llevando, y la gente tiene que saber el nivel de discusiones que hay dentro de la convención. Y bueno, o sea, cuando los futuros abogados o nosotros, ¿cierto?, tengan que estudiar la Constitución, ¿qué dijo el convencional constituyente? ¿Qué es lo que se dijo en la discusión? Vamos a llegar, y se puede buscar ahí, me comprometo a buscarlo también. La historia fidedigna. Claro. Me encanta esa palabra. ¿Cierto? Sí. Muy Que se trató de proteger el derecho del muerto a saber por qué murió. No de la familia, ni del perro, ni del gato, de por qué murió su amo, sino que del muerto. Algunos convencionales le comentaron, pero ¿cómo el muerto? El muerto tiene derecho a saber por qué murió. Entonces ese es el nivel que estamos llevando. Y de ese nivel, claro, lo mejorcito, a veces, está saliendo al articulado. Puede sonar bastante irónico, y yo sé que el tono quizás que estoy ocupando es un poco como de juego, no sé cómo decirlo, pero eso es. Y la verdad, y en parte colgándome, perdón que me desvío un poquitito del tema, la técnica que se está realizando para la redacción nos permite la incertidumbre, la incerteza jurídica. Acabo de inventar esa palabra, pero no sé si me entienden. O sea, todo hay muchas cosas que, bueno, en este caso lo dice la misma Constitución, o lo va a decir, pero en otras, claro, se dejan materias importantísimas abiertas. Entonces hoy podemos decir, sí, estamos trabajando sobre la especulación, pero eso nos lleva, o sea, para eso es también, y para eso tenemos que comentar, porque las materias quedan tan abiertas que no sabemos para dónde vamos a ir. Claro, aquí va a haber que ver cómo se va a confluir el cambio junto con los JPL, el juzgado de policía local. No sé cómo lo vamos a hacer. Ahora, todo esto que estamos viviendo ahora nos lleva, o los lleva a quienes votaron apruebo, ¿cierto? Y que cerraron la puerta cuando en ese momento el oficialismo, ¿cierto?, la derecha dijo, pero reformemos. O el rechazar para reformar, ¿cierto? Y celular, y no, tenemos que cambiar. Y ahora son ellos mismos los que están tratando de correr un poquito la aguja porque ven lo peligroso que estamos sacando. Marco, en su primera intervención ahora, que claro, tenemos dos opciones, ¿cierto? Pucha, eso me sonó a busquemos un apruebo, pero no esto, sino que otro mecanismo, que es lo que se ha estado hablando. Chajín, ¿cierto? Fue quien primero lo instauró. Entonces, esta peligrosidad nos está llevando a correr un poquito la aguja. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que ante la peligrosidad que estamos viendo, yo voy por eso, porque hay que reformar, y lo dije anteriormente también. No nos podemos quedar con lo que ya tenemos, porque la gente ya dijo que no, y en una gran cantidad. Yo quiero mencionar, antes de que usted hable, mi querido, poner un tema en pie, y ahí ustedes que vayan dando su opinión. Lo gran
el gran cambio es la creación de un Consejo de Justicia. Hoy día el Poder Judicial se autogestiona. Eso quiere decir que imparte justicia, tiene su función jurisdiccional, pero por otra parte también genera todo lo que tiene que ver con el nombramiento de sus integrantes, etcétera, y la administración propiamente tal. Hoy día se está proponiendo en la Convención Constitucional un Consejo de Justicia estableciendo que es un órgano autónomo, técnico, paritario, plurinacional, con personalidad jurídica, patrimonio propio, cuya finalidad es fortalecer la independencia judicial. Y está encargado del nombramiento, gobierno, gestión, formación y disciplina del Sistema Nacional de Justicia. Esto quiere decir una nueva morfología de lo que entendemos como Poder Judicial, porque ya vamos a tener, para que usted lo entienda, como dos cabecitas. Una cabecita que va a estar impartiendo justicia y otra cabecita que va a estar nombrando, administrando y de alguna manera supervigilando. ¿Qué será lo conveniente? ¿Qué es lo que quiere usted? Dejo abierto para que mis queridos colegas den su opinión al respecto. Sí, para redondear el tema de la idea matrices, la única situación que me permitiría explicar, yo creo que no va a ser la única forma o no puede ser la única razón, pero sí me preocupa el país de desconfianza que construimos. Y la desconfianza se expresa, y bien lo sabemos los abogados, cuando un contrato ya no necesita la mano, sino que necesita 200 artículos para decir cómo se hacen las cosas. Y además, después de eso, tú lo procedimentalizas, o sea, estableces cómo debe hacerse. Y eso surge de la desconfianza. Acá, cuando ponemos eso en valor, para poder meterlo dentro del análisis de la norma constitucional, debe ser llamativo. O sea, si hay personas, y si los convencionales, porque está más allá incluso de la ideología, hay de una desconfianza absoluta que el sistema pueda resolver sus problemas y no seguir generando situaciones críticas que terminan afectando los derechos de las personas. Y ya lo decíamos nosotros respecto de cómo funcionan los tribunales de justicia. Si tú te quieres enfrentar, por ejemplo, a un proceso civil y tienes que hacer peritajes carísimos, y te eliminan un medio de prueba, hasta ahí nomás llegó tu juicio, ¿sabes? Lo siento, perdió. O sea, no me probó lo que tenía que probar y por lo tanto usted pierde. Entonces, ¿cómo es la solución? Y es ahí precisamente donde está mi situación, donde yo creo que está como el centro crítico y de donde nosotros tenemos que ver. Ya lo discutimos en otros programas, que la fórmula de solución, dada la ineptitud política de un presidente de la República que dejó que la crisis llegara a un punto tal que esta situación tuviera que tener esta salida, claro. Pero ahora no hay que culparlo. ¿Por qué no hay que culparlo? No, porque ya no es presidente. No, yo lo culpo, no tengo y después de eso, culparlo, sé que las responsabilidades hay que reconocerlas. Sí, pero además de eso, si uno lo ve en todas las modificaciones a la Constitución que se han realizado, o cómo el sistema de justicia efectivamente no llega a un gran sector de la población. Entonces, la reforma del sistema procesal penal hoy día estaba cumpliendo hace unos años, 10, 15 años me parece. Partió a fines del 2000 por ahí aproximadamente. 20 años. 20 años. Y el sistema procesal civil, allí lo tenemos. Todavía tenemos un sistema que está del año 1904 por lo menos, con ciertas reformas. Entonces, la pregunta de las personas, la desconfianza, cuando todas las cosas se patean hacia adelante, cuando todos decimos que hay que reformar, pero la reforma se va haciendo en la medida de nuestras posibilidades o de nuestros intereses o de nuestros gustos, porque esa es la situación básicamente que está puesta en estos temas. Si todos sabemos que las mejores soluciones son las que están bien pensadas, son las que se le mete la prudencia, la justicia, la templanza, la verdad. ¿Pero qué está queriendo decir con esto, Marcos? Porque no estoy entendiendo la retórica que está utilizando. No, lo que te estoy diciendo básicamente es que si nosotros no detectamos dónde está el problema, podemos tener diferentes posiciones, diferentes posturas respecto de lo que diga una norma o no. Pero lo que está en el centro está la desconfianza. Y resulta que de todos los que están opinando, nadie se hace cargo de la desconfianza.
O sea, si lo que dice el convencional que es del PC, no, porque está sobreideologizado. No, lo que dice el republicano, no, porque es una conservadora que no tiene nada que decir. Desconfianza absoluta. Lo que tú me traes, yo lo tengo que criticar, matar. ¿Por qué? Porque viene del otro. Y eso, yo te digo, está en el germen precisamente de este problema. Y tú lo decías, ¿el problema es político? Claro que es político. Pero resulta que no se viene con eso diciendo que la norma está buena o está mala. Lo que pasa es que cuando en el centro tú estás redactando en contra del otro, o cuando estás redactando con desconfianza, te salen estas cosas que hoy día estamos discutiendo y que estamos criticando. Y del tema que tenemos, adelante mi querido, Sí. pero del tema que tenemos nosotros hoy día. ¿A ustedes les parece bueno quitarle al Poder Judicial y hacer esta transformación del nombramiento de este Consejo de Justicia versus lo que hoy día tenemos? ¿Qué es lo que a mí me pasa con este capítulo? Yo hubiera esperado respecto de, para mí, una reforma o un cambio o una modificación o algo nuevo en justicia, fortalecer lo que es la defensa jurídica y letrada que nuestra Constitución establece y que hoy día la Corporación de Asistencia Judicial, como un pariente pobre, avanza, pero es poco lo que puede hacer por la baja asignación de recursos, por la baja preocupación y calificación muchas veces de herramientas que le entregue el Estado a sus profesionales para que puedan trabajar, y por otra parte también lo que tiene que ver con la continuidad de ciertos mecanismos de juicios que entendemos que son personas mayoritariamente cuando usted estudia Derecho, usted hace una práctica y esa práctica profesional muchas veces le toca en la Corporación de Asistencia Judicial y tiene un abogado tutor que lo guía y usted sale y representa a la sociedad. Basta con eso, defensa jurídica y letrada, que las personas que no tienen recursos tengan la posibilidad, pero que un joven aprenda a partir de su representación, también es algo discutible. Desde mi punto de vista, yo creo que en justicia hubiera sido óptimo que todas las personas que no tienen recursos económicos, que están en una situación de precariedad, puedan tener un acceso digno y de especialización en la justicia. Para mí eso era importante más que muchas de las cosas que versan aquí. ¿Cuál es la opinión de ustedes, querido Héctor? Sí. Adelante. Coincido en que englobar todas las responsabilidades del Poder Judicial solo en jueces que tienen una función jurisdiccional, básicamente, para que la ciudadanía entienda resolver un conflicto que ha sido sometido a su conocimiento, fallarlo, dar una solución, puede presentar algunos inconvenientes, y en eso yo no me cierro a que efectivamente pueda haber un sistema independiente de nombramientos, de administración, como ya existen los tribunales de familia y que ha funcionado relativamente bien en general, pero eso no quiere decir que necesariamente esas integraciones tengan que cumplir todos estos conceptos que el proceso constituyente está planteando hoy en día, que tengan que estar integrados por una cantidad de miembros de los pueblos originarios, que el otro grupo sea designado solo por la Cámara de Diputados unicameral. En general yo creo que ahí rompen nuevamente lo que podía ser una buena idea, la terminan transformando en una idea sobre ideologizada. Por lo tanto, creo que pueden hacerse cambios ahí, son requeridos algunos, pero definitivamente la solución que se da no cumple el ancho ni la expectativa. Pero déjame responder, tomarme las palabras de Marco y lo que planteaba José. Yo creo que, Marco, tú aquí, desde una visión, lo planteas como si el conflicto general de la desconfianza fuera una cuestión completamente de toda la sociedad. Y yo creo que no es de toda la sociedad, fíjate, porque yo creo que en general la clase política, mira lo que te voy a decir, y en esto coincido con lo que dice José, de esta especie de circo de la Asamblea Constituyente o de la Convención Constituyente. La clase política tradicional chilena sí se ha puesto de acuerdo. Tanto se puso de acuerdo que estamos en esto hoy en día. Y las desconfianzas dentro del mundo político tradicional no son tales. Ellos llegan a acuerdo, logran consensuar. A ver, aquí yo creo que los cuatro hemos pasado por procesos y conocemos la actividad política desde dentro. Los cuatro. Y sabemos que cuando los políticos se ponen a conversar, llegan a acuerdo. Y esa es la gran diferencia del proceso constituyente actual, que ellos no han sido capaces de consensuar, de llegar a acuerdo. Lo que la clase política tradicional chilena sí estaba acostumbrada a hacerlo. Si el problema de la desconfianza no es necesariamente entre la UDI y el Partido Comunista, porque en el Congreso sí negocian, es entre los convencionales que fueron elegidos con un sistema particular en este proceso específico después del estallido, llamado estallido social,
que no llegan a acuerdos. El Partido Socialista, en una reunión que tuvo el día lunes, le dijo a sus convencionales del Partido Socialista: oye, ¿qué pasa con el Senado? Tú no puedes terminar con el Senado. ¿Y qué les dijo los convencionales constituyentes? Uno de ellos de nuestra región, de aquí de la región, el Allende, Ricardo Montero Allende. Le cerró la puerta, le dijo: oye, nosotros somos independientes y esta cuestión hasta aquí, y chao, portazo por ambos lados. Entonces, no es una cuestión de desconfianza generalizada de la clase política y de los políticos, porque los políticos en general se han puesto de acuerdo, si no, no estaríamos en esto. Es el proceso constituyente que no se ponen de acuerdo, son ellos. Incluso, perdón Marquito, agregar, ya hablamos de la desconfianza, pero recordemos de que hay una fuerza política en la convención constituyente que puede hacer atar y desatar a diestra y siniestra. Lo que salga el 5 de julio, se apruebe, si es que se aprueba, y en los próximos 30 años, pensando en que no va a haber alguna reforma, pensemos, ya, lo demás es especular, va a ser enteramente responsabilidad de aquellos. Yo me saco el sombrero, yo hoy me declaro de oposición, yo soy militante de la UDI, me saco el sombrero de verdad por las constituyentes de la derecha hoy en día, porque son tan pocos que podrían haber dicho: ok, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Pero han hecho indicaciones en todo. El día de mañana, cuando veamos lo que hoy tenemos y cómo va a pararse Chile ante el mundo y ante sus propios ciudadanos, vamos a ver eso, vamos a ver la historia de la convención. Entonces, escuchamos de mezquindades, de lo que decía Marcos, ¿cierto? Y de buena forma también, al igual que Marcos, Héctor. Pero esa desconfianza hace de que la misma izquierda se crispe. Que sea una bala de perdigones, por decirlo de alguna forma. Porque, bueno, eso nos ha llevado a ver grupos como los amarillos, como varios que se han ido descolgando y permiten que quizás las fuerzas de tirar un poquito de la extrema izquierda, tirar un poquito la ideología para el centro. Puede ser en alguno que otro, pero la verdad eso es fantasías. Todo se está, la verdad, sobre ideologizando para un sector. Y ese es solamente el pensamiento de revanchismo de la Constitución del 2005, señor auditor, del 2005. Sí, la Constitución tiene un pecado de origen y no lo vamos a negar. Yo creo que aquí nadie lo va a negar. Pero con las reformas del 2005 del Lago, sí, 2005, ¿cierto? Sí, 2005. Tenemos algo nuevo. Sí, y reitero, y no quiero que se desconozca eso, hay que modificar la Constitución en varios puntos. Pero a esto que estamos llevando, el ánimo refundacional, creo que no va a ser la casa de todos. Ya con lo que tenemos no lo va a ser. Es cosa de los sistemas de justicia, es cosa de ver el Estado plurinacional, es cosa de ver que todos que personas dentro del país van a tener una forma de trato diferente en cuanto a sus derechos, ¿ya? Entonces, lo que decía Héctor también, en cuanto a que los políticos sí llegan a acuerdos. Bueno, estuvimos a punto a horas de que la Constitución política de la República de Chile, que se está tratando de organizar ahora, se quedara sin sistema político. La primera constitución en el mundo, en la historia, sin tener un sistema político porque no estaban llegando a acuerdo por el mismo punto del Senado, etcétera, etcétera. Es que están a tiempo todavía. Pero no, lo presentaron, claro. Entonces, yo solamente para cerrar el tema, y creo que sí, Héctor tiene un punto. Pero recordemos cómo fue votada los convencionales constituyentes, que fue un tremendo bofetón a los partidos políticos tradicionales. Entonces, evidentemente, si la desconfianza no tiene que ver, digamos, de partido a partido, sino que también tiene que ver con estas cosas. Porque además, y para ser muy, muy claro con esta situación, así como existen distintos tipos de violencia, existen distintos tipos de desconfianzas. Y no solamente la desconfianza está entre rivales políticos, sino que también puede estar al interior de los partidos. Sí, nosotros el ejemplo que tú señalas, y precisamente uno de los temas que ha estado dando vuelta, yo creo, en este último tiempo, está en cómo tú vas a legitimar dentro de todo este ámbito de discusión la participación que le va a caber a los partidos políticos. Situaciones que hoy día ya estamos viendo que
si tú vas preguntando por cuántas son las reformas que hay que hacerle a los sistemas, a las organizaciones, salen pero volando. Quizá estas formas, estas normas no representen eso, pero que las personas te dicen que tienen que cambiar. O sea, si hoy día en los niveles de aprobación que tienen todo esto, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Ejecutivo, los niveles de aprobación son verdaderamente paupérrimos, y si lo lleváramos a un concurso, probablemente no salgan bien parados. Entonces, desde ahí parte la responsabilidad, construir confianzas, ordenar la pega y arroparla. O sea, hay que ponerle también a algunas personas que se calmen y que empiecen también a remar en un sentido distinto y muestren una disposición al diálogo, a la comunicación, al acuerdo político y a construir confianzas, que es lo que le ha pasado a este proceso, que ha tenido un grave déficit en esa parte. Y yo lamento, Paula, que no hayamos podido responderte en muchas situaciones a los puntos que tú estableces, pero yo creo que son los temas transversales a cualquier definición que se vaya a hacer en los grandes temas que debiera tratar una constitución. Perfecto. Les quiero comentar redes sociales. Rodrigo Tillería, excelente programa de difusión de materias políticas y sobre todo aclara los pasos a la ciudadanía respecto de lo que está haciendo la Convención Constitucional. Gracias. También María Inostroza nos comenta en el Facebook, nos manda saludos. Varios conectados también está Javier Fuentes Uriaga, que era de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Linares unos años atrás. Sí. Un abrazo grande también. Del sector de allá de Valagruesa. Así es. Así nos están viendo en redes sociales. Si a usted le gusta, desde Facebook, de Radio Ancoa y en nuestras plataformas digitales, usted puede compartir este programa. Carlos, ¿nos vamos a un receso unos minutitos? Nos vamos unos minutitos en receso y seguimos conversando en Piedra Roseta del 95.7. Hola, soy Luis Muñoz, vecino de la comunidad de Tres Loras, comuna de Licantén, y quiero darles un par de consejos para este verano. Como bien todos sabemos, los incendios no tienen dueño y arrasan con todo a su paso. Es por esto que es importante tomar estas medidas. No haga fogatas en lugares no adecuados. Por más precauciones que se tengan, una chispa puede provocar un gran incendio. Si vive en sectores rurales, limpie sus terrenos alrededor de la vivienda. La basura, los matorrales y desechos son combustibles. Y lo más importante, organice a sus vecinos. En conjunto vamos a enfrentar de mejor manera este verano. Todos podemos ser parte de la Red de Prevención Comunitaria. Búscanos en Facebook e Instagram como Red de Prevención Comunitaria y aprende con nosotros a prevenir incendios. Escuche bien, nuestra salud emocional es muy importante. No lo tomemos a la ligera. Una ansiedad, depresión, estrés, tratados a tiempo, es nuestra mejor decisión. Agende hora para su terapia con la psicóloga Leslie Espinosa, destacada profesional con atención online o presencial. Reservas al WhatsApp +569 4058 3589. Vivamos con toda nuestra potencialidad. Vivir implica un constante peligro. Escuche: coronavirus, asaltos, incendios, violencia vial y accidentes de tránsito, salud mental, emergencias. Pero el mejor seguro para su vida es el que usted mismo se forja. Adelántese, actúe con responsabilidad, manténgase bien informado. La radio es líder en credibilidad y le acompaña todo el día, todos los días. Archi, Radios del Maule, compromiso de verdad. El coronavirus se transmite de persona a persona cuando tiene contacto cercano con un enfermo. Por ejemplo, al vivir bajo el mismo techo, compartir la misma sala en un hospital, viajar por varias horas en un mismo medio de transporte o cuidar a un enfermo sin la debida medida de protección. Usa de manera correcta tus elementos de protección personal. Mantén la distancia. Piénsalo. ¿Tú me cuidas? Yo te cuido. Radio
estamos en Piedra Roseta, en el 95.7, la radio de Linares. La radio que te informa, la radio que te acompaña, la radio que te comunica el sentir ciudadano y también lo que está pasando a nivel nacional en las diferentes manifestaciones políticas constitucionales y que tiene también que ver con lo que nos pasa a nosotros como chilenos. Diferentes reflexiones han nacido hoy día a propósito de los avances que tiene la Convención Constitucional, que a la fecha tiene 130 artículos en su borrador. Hoy día analizamos sistemas de justicias y sistema político. Nos queda mucho que analizar en los próximos capítulos, que vamos a ir tomando algunas cositas para ir informando, pues entendemos que es importante este proceso y usted determine. Me parece que sí. Quiero que Chile sea un Estado plurinacional. No me parece conveniente, pues creo que somos solamente una nación y no tiene que haber diferencias. Eso depende de usted. Nosotros les entregamos los insumos jurídicos, sociales y profesionales para que usted pueda hacer su opinión. Estimado Héctor, algo tienes que decir. Sí, mira, uno está en la vorágine de este proceso constituyente y lo que está pasando, pero déjame hacer una reflexión a propósito de la violencia en general que hemos visto desatada los últimos días. Yo en esto me siento un poco pesimista, debo confesárselo a mis colegas aquí en el panel, digamos, y en general a la ciudadanía, a propósito de lo que está ocurriendo en general en Chile. Chile siempre ha sido un país con conflictos cíclicos, cada 50, 55 años. Nuestro país, desde que se independiza, ha vivido procesos complejos, la revolución del 33, después la revolución de 1891, la crisis del 25, 1925, y qué decir del golpe militar, etcétera. Chile siempre ha vivido cada cierto tiempo crisis profundas, pero creo que la crisis que está viviendo a propósito del estallido social del 18 de octubre del 2019 es distinta a los demás. Los anteriores siempre fueron crisis básicamente políticas, donde lo que había eran diferencias políticas, en algunos casos irreconciliables. Pero lo que está viviendo Chile hoy es una cuestión mucho mayor. El conflicto por la inmigración, y fundamentalmente yo creo que este es el gran conflicto, la gran cuña distinta de lo que está ocurriendo en Chile, es el narcotráfico. El domingo pasado se entrevistó al alcalde de Renaico, señor Reinao, que fue, miren, esto yo no lo sabía, pero él es alcalde hace 3 periodos de Renaico, y él fue uno de los fundadores de la CAM, de la famosa CAM, que es considerada a nivel internacional una organización terrorista. Pero él, después de haber estado preso, se va a Cuba, estudia medicina y vuelve. Y él hace una reflexión muy interesante, porque él vive en esa zona, ha estado amenazado de muerte, su vehículo fue baleado 17 veces en una ocasión. Es un alcalde de izquierda que levanta la bandera del pueblo mapuche, pero dice, fíjese que el conflicto mapuche, el problema mapuche, pasó a un segundo plano desde que el narcotráfico se metió en la Araucanía. Y el narcotráfico no está solo en la Araucanía, está también en los municipios. Ya lo vimos en Santiago. Se metió hace mucho tiempo en la actividad pública, y el que no lo quiera ver, el que se quiera hacer tonto, esconde la cabeza como una avestruz. Y parte de la violencia que está viviendo Chile hoy, a propósito de la inmigración ilegal, de este famoso tren de Aragua, que este grupo violentista narcotraficante que ingresó desde Venezuela a Chile, y la violencia que uno empieza a ver que trasunta a la sociedad chilena, es un poco reflejo de esa descomposición grave, que ya no es solo política, sino que además está cruzada y empapada por el narcotráfico. Cuando las sociedades son empapadas por el narcotráfico, terminan en sociedades fallidas, como lo que le pasó a México. Y mira lo que te voy a decir. También hace un mes atrás aproximadamente, Genaro Arriagada, analista a quien admiro por su lucidez, señaló en una crónica en el Mercurio, fue muy cuestionado, que Chile se acercaba a ser un Estado fallido. Lo criticaron mucho, dijeron, este gallo está loco y todo lo demás. Pero precisamente los Estados fallidos son aquellos donde el Estado de Derecho, para que la gente que está en su casa me entienda, aquel modelo de sociedad donde la ley se cumple, donde la ley se cumple, donde usted respeta la autoridad, deja de existir, son naciones fallidas. Y en Chile, cuando tú ves que hay tomas de terreno en la Araucanía y literalmente gente con armas que impide el camino, como lo que le pasó a la ministra Siche, o
gente que va a una propiedad y le dice: usted tiene 2 semanas para retirarse de aquí porque se va a la buena o se va a la mala, como lo le pasó a una familia hoy día en Victoria. O ese grupo de jóvenes que ingresa a un departamento en Santiago, los saquea, tira los muebles por la ventana, solo porque el señor que estaba arriba, un poco borracho, le dice, los increpa. Es que tú tienes una sociedad que está entrando en un trance delicado y peligroso. Y reflejo de eso también es, y vuelvo a insistir, a lo mejor estoy siendo un poco pesimista, pero prefiero serlo antes de morir en esta sensación de que no pasa nada y que todo se va a arreglar mañana, lo que está pasando en nuestros colegios con la violencia profunda que estamos viendo en los colegios. Un niño en Talca saca un cuchillo y acuchilla a una niña, la agarra por el suelo, en Talca. Y en nuestros colegios de la zona, en todo. Entonces, la reflexión finalmente es que siento yo que estamos súper preocupados del proceso constituyente y de la actividad política y cómo el presidente Boric lo está haciendo con tan poca calle, que lo escuché esto, un comentario, un periodista argentino, lo encontré genial, dijo: los políticos en este minuto tienen tan poca calle como Venecia, y es cierto, han demostrado tan poca calle, tan pocos pantalones es breve el periodo, pero la ministra Siche se pelea hasta con los ministros argentinos, que finalmente nos saca del foco real, que es efectivamente una crisis profunda en la convivencia que plantea Marco, y con razón, en la desconfianza que nos lleva a tener una sociedad súper violenta. Y déjame cerrar solo con esto. Colombia, país que conozco su gente, he visitado, he tenido la suerte de visitar, es un país maravilloso, pero precisamente la degradación de Colombia inició cuando a la guerrilla de la FARC, que inicia como un proceso de izquierda, se introduce la droga y se transforma simplemente en un cártel de la droga. Y la violencia se legitima en Colombia cuando las autoridades, la policía, el Ministerio Público y sus políticos en general dejaron de respetar la ley. Y en ese momento Colombia fracasó y se jodió. Ojalá no lleguemos a eso en nuestro país, porque estamos cerca, creo yo. Quiero tomar las palabras que dice Héctor a propósito de lo que está sucediendo respecto de la violencia y también el acoso que se ha ocurrido por diversas denuncias en el transporte público en Santiago, cosa que también lo podemos relacionar con lo que está pasando en regiones bajo otras manifestaciones de violencia de género. Hoy día se está llevando esta campaña educativa, pero por otra parte se estableció una idea que está siendo analizada por la Gobernación Metropolitana, que tiene que ver que proponen vagones de metro exclusivos para mujeres a propósito de los tremendos casos de acoso que han existido en la materia. Hemos visto cómo ciertas estudiantes acusan que en el transporte público personas, además de tocarlas, de hablarles cosas, también son vulneradas a partir de agregar ciertas drogas mediante la inhalación de ciertos gases que adormecen las piernas, y las personas están en una especie de vulneración. Y por otra parte, claramente lo que fue también explicitado y en varios medios de comunicación respecto de personas que hasta llegan al grado de generar una vulneración tan tremenda como llegar a masturbarse delante de otra del transporte público. Está complicado el panorama, está complejo. Pero ¿será bueno vagones de exclusivos para mujeres? ¿Será bueno empezar a segregar hombres y mujeres a propósito de buscar una solución respecto para que no ocurra esta violencia y esta vulneración a la mujer? José Asbun, Marco Villagra, los escucho. Bueno, creo que no es la forma, obviamente, segregar, si lo que queremos buscar hoy es la unidad, ¿cierto? En todos, en el amplio sentido de la palabra. Pero tenemos que escuchar, o sea, tenemos un problema. Creo que somos muy buenos los chilenos y los políticos chilenos para describir el problema, pero necesitamos hoy la solución. Necesitamos soluciones y escuchar a todos. He escuchado por ahí que el tema, de repente, de que estamos importando delincuencia. Es otro tema, claro, hay que ver los datos, hay que ver un montón de cosas, pero no sé, este tema de los motochorros, por ejemplo, que quieren prohibir que 2 personas anden sobre una moto, ¿ya? Que se hizo en Colombia. Claro, hace la alusión nuestro amigo acá, Héctor, ¿cierto? Respecto al tema del narcotráfico, y todo esto está muy avanzado, pero estamos yendo en esa escalada, ¿cierto? De delincuencia, de violencia muy grande, y tenemos un gobierno que lamentablemente carece de calle, como dice Héctor, que carece de reacción en este sentido. Si miramos hacia atrás, tampoco es que se haya hecho mucho para impedirlo, incluso se facilitó en el gobierno anterior,
el tema, ¿cierto?, de la migración. Sabemos que rápidamente en ese gobierno de Piñera II, ¿cierto?, se perdió la brújula, para que Marco después tampoco me lo diga, ¿no? Se perdió la brújula rápidamente. Creo que se dejó de gobernar en los últimos 2 años. Pero bueno, lo dije antes, en Chile tenemos un presidente que usa el silencio como arma, pero que cuando saca la voz lo hace de su ser más instintivo y real, que lo hace ser resentido, violento y arrebatado. Y eso lo hace ser preso de su forma de ser, preso de sus palabras. Y así también vemos a su gobierno, a su gabinete, cuando vemos, ¿cierto?, el Día del Joven Combatiente, o los hechos, ¿cierto?, las últimas marchas estudiantiles, donde no se decidió querellarse contra quienes dispararon a la ministra del Interior en la Araucanía, vale decir al aire, sí, vale decir disparos al aire, pero un hecho totalmente grave, irreprochable. Pero salen raudamente a anunciar querellas, ¿cierto?, por el estudiante baleado en Santiago, cuando luego tuvimos que escuchar a la ministra Vallejos desdecir de cierta forma lo que se había comunicado antes, cuando salió este video donde salen 5 personas civiles, ¿cierto?, golpeando a un carabinero. Y bueno, lo que quizás todos nunca pensamos oír, un apoyo, ¿cierto?, de cierta forma, y bastante tibio, hay que decirlo, de parte de la ministra Siche y Vallejo a Carabineros. Creo que ahí está el talón de Aquiles, en este golpe, en esta pugna entre la violencia y lo que necesitamos, ¿cierto?, el respeto al Estado de Derecho. Eso es todo lo que uno espera. Y un gobierno que nos genere tranquilidad y no mayor miedo. Yo, solamente una reflexión: si este gobierno se dice que no tiene, porque le falta calle, no sé qué pasaba con el anterior, porque ahí tenía menos calle que Venecia. Tenía más oficina. Yo no voy a hacer ninguna defensa ahí. Pero eso no justifica, no justifica la actual. La ley del empate. Jamás, y yo no empato. Lo que digo es que precisamente sigo la máxima bíblica: no hay que mirar la paja en los pajeros, sin antes sacarse la viga del propio. Yo lo digo fundamentalmente porque el tema de la violencia, tal como lo explicita Héctor, maticen más, maticen menos, yo creo que es un problema sumamente grave. Y más aún cuando la violencia tiende a ser como un concepto general y no se establecen los distintos tipos de violencia. Paula hablaba de la violencia de género. Hemos visto violencia estudiantil, la violencia política, la violencia que está asociada al desconocimiento de los derechos, la violencia que significa desconocer a las autoridades, la violencia que significa no seguir los procedimientos del Estado de Derecho. Estoy sumamente de acuerdo. De hecho, yo no estoy y a veces yo también tengo elementos polémicos. Yo creo que a Carabineros y a las Fuerzas Armadas no se les respalda, porque eso, no sé si es de perogrullo, pero una autoridad política que trabaja en el tema de seguridad no tiene que respaldar a los suyos porque tiene que estar a la cabeza del tema. O sea, es como que me autorrespaldo en buenas cuentas. O que en un juego de dos, donde existe un grupo y el otro grupo, yo tengo que decidir. Y eso es contra natura en la función política, cuando a ti te confían el orden y la seguridad pública. Entonces me parece que está de más. De hecho, no tienes que salir a respaldar, porque te da la sensación y la impresión de que las cosas están en un punto donde necesita apuntalar a Carabineros, y la verdad es que Carabineros no necesita que lo apuntalen. Carabineros claramente tiene su función, desarrolla. A mí me ha tocado trabajar con Carabineros de Chile y todos podemos dar fe de que la institución de Carabineros cumple sus funciones. Que haya que hacer ajustes precisamente por los temas que se vieron en relación a los temas de los derechos humanos, claro que hay que hacerlo. Sí, además está en una situación compleja. O sea, porque no está solamente en la parte donde hay que pedir permiso, sino que hay que aplicar la fuerza, porque ahí precisamente es el imperio del derecho. Así es. Entonces,
Yo por eso te digo, yo creo que el tema de la violencia hay que darle varias vueltas más y precisamente no hay que seguir agudizándola. Y los fenómenos hay que tomarlo en su real sentido. El tema del narcotráfico es una situación altamente preocupante. Se ve en las calles. Y además, la autoridad, tanto política, la autoridad política tiene que salir a hacer cosas mucho más fuertes y efectivas que andar quemando la droga, o tiene que hacer intervención en los colegios, tiene que conversar, tiene que ponerse en valor la necesidad de extirpar el tema del narcotráfico. Y esa situación lamentablemente no se ve con tanta fuerza como a mí me gustaría que estuviera Déjame, en el Paula, debate. solo hacer un alcance a propósito de eso último. Chile hoy es el tercer país productor, miren lo que te voy a decir, productor de drogas de Sudamérica, el tercero, después de Bolivia y de Perú. Somos el tercero. O sea, ¿cuándo nos imaginamos, desde 10 o 15 años, que Chile iba a estar a este nivel? Eso te habla de lo grave y complejo que es el mundo del narcotráfico. Y hay países que definitivamente perdieron la batalla. México perdió la batalla. Hace mucho tiempo que la autoridad mexicana, los políticos mexicanos tiraron la toalla. Otros países han tratado de aplicar sistemas, entre comillas, en que han tratado de incorporarlos al sistema. Uruguay, con la legalización de la marihuana. Inglaterra, donde incluso te proveen. Pero el problema es tan complejo, y vuelvo a insistir, es una solución tan compleja de adoptar. Yo te voy a dar solo un dato. En Colombia, producir un kilo de cocaína cuesta 2 millones de pesos. Ese mismo kilo de cocaína colombiana en Nueva York cuesta $45,000. Pero puesta en Tokio cuesta $195,000. O sea, la cantidad de ganancia de dinero que mueve ese mundo, y esa cantidad de dinero que es capaz de permear la sociedad, es tan brutal que es una batalla extremadamente compleja. Pero cuando tú tienes instituciones que funcionan, como el aparato, entre comillas, que tiene el imperio del derecho, que es la policía y los tribunales, en este caso también la fiscalía, la defensoría, cuando funcionan, pueden haber resultados. El problema es que cuando estamos viviendo un proceso en que la autoridad es cuestionada, este es un proceso mundial en todo caso, el cuestionamiento a la autoridad política y en general a los políticos, pero cuando tú cuestionas de tal manera y tienes un gobierno que legitimó su base electoral cuestionando la autoridad policial, cuestionando el imperio del derecho, como es este gobierno, porque digamos las cosas como son, este gobierno hizo su plataforma política en las protestas en la calle. Al presidente Boyle lo tuvimos ahí enfrentando a los militares cuando le gritaban en su cara, a la ministra Vallejo. Pero tenía esa calle, hay otra calle que es para gobernar, que es distinta. Y finalmente cuando tú tienes ese mundo y esa impronta, que es además una impronta que es una impronta de vida, digamos, es muy difícil que tú tengas un combate al narcotráfico efectivo, porque tú no logras empoderar a esas instituciones para que efectivamente hagan el trabajo que tienen que hacer. Paula. Estoy contenta, quiero contarle que estoy viendo nuestras redes sociales. Estaba hablando justamente con alguien muy querida aquí en la Radio Ancoa, que le envió un abrazo a la señora Cecilia Rojas, que me dice que tenemos hartas reacciones. Estábamos hablando respecto de que está bastante contenta de cómo la audiencia ha tomado Piedra Roseta. Pero usted hágase parte, no tan solo nos escriba en el Instagram o en el Facebook. Nuestro WhatsApp es el +569 61 92 68 38. Usted sabe que nuestro Twitter, Ancoa FM, y nuestro Facebook, Radio Ancoa. Comparta, comente o mande un audio. Hoy día, a partir de lo que hemos conversado, también le quiero enviar un abrazo a la señora Edith Yanquimán, al señor Marco Cheuque y, por qué no decirlo, también a la señora Brigia Trureo. Ambas personas, todos los que menciono, mapuches, personas bastante jugadas, que en parte querían y quieren todos ellos un cambio a la Constitución. Ahí hubiera sido importante que en los próximos capítulos nos manden un audio, un saludito con su percepción respecto de lo que está pasando, porque como dice el dicho, otra cosa es con guitarra. Muchos dicen que hablan a favor de lo que quiere el pueblo, de lo que quiere la gente, pero muchas veces se arrogan esa facultad o esa capacidad de representar al otro sin escuchar lo que realmente la persona que
vive o está en esos zapatos, piensa, siente o quiere. Así que un abrazo para esos queridos amigos de nuestra Radio Ancoa que han estado como invitados a diferentes programas, al igual que al Canal 5 de Linares. Hoy día conversamos de la importancia de los avances que se han generado en la Convención Constitucional y cómo, más que generar una protección, en definitiva, vemos cómo con una borrita han borrado el sistema que teníamos y se está dibujando con lápiz mina un sistema nuevo. No sabemos qué color va a tener ese sistema, pero por lo menos en este borrador vemos que hay un bosquejo con lápiz mina como cuando uno era niño de algo que se quería diseñar. Hemos también conversado de la preocupación que sentimos respecto de la violencia. Esa violencia que hoy día lamentablemente está en todos lados, que a veces se trata de generar una categoría que solamente las mujeres la padecen, pero desconociendo que también está en diferentes aspectos, tanto a los niños como a los adultos mayores, como a todas las personas, porque hoy día estamos en un clima complicado. Estamos como en el momento en donde el todos contra todos, que es triste, es doloroso, pero se perdió el respeto. Quiero saludar específicamente también al padre Luis López, que me escribió, que nos envió una oración bien bonita. Padre Luis López, que muy querido de Deportes Linares y que actualmente está en Parral. Padre Luis López, a propósito del comentario que nos dice de segregar a las mujeres en un vagón, que dice, ay, qué complicado, mejor que no. Abrazos a la Iglesia Católica que nos escucha. Marcos, Héctor, José, les dejo los micrófonos para que se despidan de nuestra audiencia. Un saludo cordial. Finalmente la idea de este programa es precisamente dar a conocer nuestras opiniones y agradezco la posibilidad. Marco, José, Paula, encantados. Hasta la próxima semana. Igualmente me despido, gracias por la invitación nuevamente y nos va a faltar tocar la designación de las nuevas autoridades a nivel regional. Así es. Y que hay que trabajar también en la construcción de un mejor futuro para la provincia de Linares. Un saludo al colega César Concha, que efectivamente forma parte de acá de nuestros colegas, que ha sido nombrado Seremi de Bienes Nacionales. Tanto César Concha como Mariberto Realba, que la conozco, me tocó trabajar con ella, así es que cariño, y le toca bastante pega de aquí en adelante. Ya nos pondremos los guantes de box, cierto, la próxima semana, pero bueno, es todo en tono de broma, porque obviamente la idea es poder nutrir de información a toda la comunidad de Linares, la región y el mundo por nuestras redes sociales, así que muchas gracias por estar junto con nosotros, un abrazo grande y apretado. Piedra Roseta, el 95.7. Radio Ancoa presentó Piedra Roseta, análisis de la actualidad y la importancia de conocer el nuevo orden. Informarse es vital.